Hablamos ahora de inflación, pero no de datos, sino de expectativas. A ver qué información nos trae Luis Custodio. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas Bien, noches Luis. para todos. Gusto Sí, tenerte. hoy el Banco Central publicó sus expectativas mensuales sobre inflación y otros indicadores económicos. Las expectativas que divulga el Banco Central, recordemos brevemente, se confeccionan en base a la información de la que provee una veintena de analistas, referentes del mercado. Hablamos de economistas, gente de la academia, consultoras, bancos también y sus asesores. Y a partir de toda esta información se acumula, se agregan todos estos datos, diversas proyecciones, y se busca no solo un dato promedio, sino también una mediana, que es, hemos hablado en otras oportunidades, un dato más fidedigno porque de alguna manera depura de posturas que puedan ser un poco extremas y desvirtúen el dato en general. Veamos el resultado, primero que nada, hablando de inflación y su evolución en la primera placa, por favor. La mediana en julio indica una inflación esperada para 2024 del 5.5% y de 5.9% para 2025. La azul, la línea azul, es la referencia para este año, la roja para el año próximo. Observen cómo ha ido ingresando poco a poco ambas dentro del rango meta, que se define por esas líneas negras punteadas que vemos allí, que antes era entre 3 y 7%, ahora es entre 3 y 6%. Esa baja de expectativas es un valor enorme para el Banco Central. A la hora de decidir medidas de corte monetario en su camino hacia una baja firme en la inflación, toma en cuenta indudablemente las expectativas que a su vez ponen en camino toda la maquinaria de distintas opiniones que luego van reafirmando ese resultado. Pero el Banco Central no utiliza como referencia solamente la opinión de los analistas. Vamos a dejar por un momento las expectativas de parte de los economistas referentes que consulta el Banco Central del Uruguay para meternos en otro colectivo que también es consultado, no por el Banco Central en este caso, pero que es de referencia importante y lo vemos en la siguiente placa. Me refiero a los empresarios. Esta encuesta la realiza el Instituto Nacional de Estadística, también con frecuencia mensual. El esquema, fíjense, es el mismo de la gráfica anterior. Línea azul 2024, línea roja 2025. Y ahí ven también cómo de a poco se van arrimando al techo del rango. Son los más duros de convencer, indudablemente, por parte de las políticas del Banco Central, los empresarios. Y son duros nada menos que los formadores de precios y los que deben negociar salarios, entre otras cosas. Por eso tienen mucho que ver esa conformación mental que se hacen a propósito de cuál va a ser la inflación, con lo que luego resulta existiendo en la realidad. Como ven allí en la gráfica, la foto muestra que aún están por fuera del rango o apoyados ahí en el 6%, pero la evolución es un buen indicador. Lentamente se ha ido moderando como se ve allí. Dicho esto, vamos a ver una gráfica más en este sentido, la próxima, que también refiere a expectativas. Otras expectativas que releva el Banco Central y que conforman esa triada de datos que son un insumo básico, fundamental para el Banco Central. Es la del mercado financiero. Y acá está. Hasta hace poco se basaba en un diferencial de tasas de interés. Ahora, desde los dos últimos registros mensuales, responde una encuesta que hace el Banco Central entre operadores minoristas. Acá se puede ver la evolución a 24 meses y mes a mes. Esa expectativa también se aproxima al rango objetivo. Tenemos entonces tres dimensiones de expectativas: analistas, empresarios y también el mercado financiero. ¿Y qué nos muestran estas tres gráficas? Que la intención del Banco Central del Uruguay de influir en las expectativas de los agentes a través de sus señales y de sus medidas de política, bueno, poco a poco van logrando que converjan, como podían observar recién en esas gráficas. Todavía falta, pero la tendencia indudablemente es clara. Ahora, acá en la placa que viene podemos resumir los datos de estas tres, además de la proyección oficial. Es el último dato para cada caso. Las tres encuestas y la proyección oficial, como les decía, vieron que en todos los casos los empresarios son los que les cuesta un poquito más. Recordemos que el Comité de Política Monetaria del Banco Central decidió ayer dejar sin cambios en 8.5% su tasa de interés de referencia. Esto fue ayer, y parte de lo que se toma en cuenta es esto, la moderación de las expectativas, junto con una inflación observada que ya sabemos, lo hemos hablado aquí en más de una oportunidad, lleva 13 meses consecutivos dentro del rango meta. Dicho esto, vuelvo por un momento
a las encuestas de expectativas del Banco Central. En este caso, dejamos de lado la inflación y miremos el crecimiento económico, por favor. El dato azul, la meta al año 2024. 3.3% de crecimiento del PIB para este año en julio, con algunas oscilaciones en los últimos meses, pero como ven, se ha movido, fue creciendo la expectativa hasta 3,5, bajó un poquito, pero ha estado ahí sin grandes cambios. Esto lo estoy tomando 12 meses para atrás. Y la barra roja es el crecimiento esperado para 2025. Fíjense, no se mueve, 2,5%. Hace un año largo, porque todavía va más atrás de esta gráfica que yo tomé, de esta serie que tomé, 2,5% es lo que esperan que crezca la economía para el año que viene. Esto también son expectativas y que las dio a conocer el Banco Central hoy. Y algún otro dato más de expectativa que lo dejamos para el final, en la última placa, el tipo de cambio. Acá lo tenemos, fíjense ustedes. Esto es, en definitiva, lo que consulta también la encuesta del Banco Central del Uruguay mes a mes, y estas son las respuestas en mediana. Fíjense, 40,80 para fines de este año y para el cierre del año que viene, 42,60. Se incrementó algo la estimación en comparación con junio, pero si miran esto, el dólar estaría a fin de año 1,5, 1,6 aproximadamente por encima de lo que está ahora, en este momento de la cotización del interbancario. Y para el cierre del año que viene, recién un año y medio, estaríamos un 6% por encima. Veamos qué pasa. De todos modos, de todas las encuestas y proyecciones, esta es la que tomo más con pinzas, lo hemos hablado en otras oportunidades, porque hay una cantidad de variables que juegan acá y es bastante difícil tener a ciencia cierta un dato a propósito de cómo va a evolucionar una variable como esta que no controlamos indudablemente en la economía uruguaya, que es el dólar, ¿no? Perfecto. Luis, gracias. A ustedes. Muchísimas gracias, Luis, Chau. como siempre.